Vayan buscando Primera Tesalonicenses, el pasaje que está en pantalla. Hoy comenzamos el capítulo 4, es el séptimo sermón que estamos retomando de la carta de Pablo a los Tesalonicenses, y es la primera que estreno a la luz acá. Gracias, Tito, por colocarla. Una bendición, la verdad que se ve muy bien. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo he dicho os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Oramos una vez más. Señor, abrimos tu palabra y creemos que al exponerla tú puedes abrir nuestros ojos. Es nuestra oración, como el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero también no solamente queremos nuestros ojos abiertos, que incluye obviamente nuestro corazón, pero pedimos que nuestros corazones sean terreno fértil para recibir tu palabra, ya sea para adorarte porque estamos viviendo en esta verdad, o para ser exhortados, para ser advertidos, para poder compartirlo a otros. Señor, rogamos que podamos disfrutar este tiempo. Es el momento de adoración con las Escrituras, y por eso rogamos que nos dirijas para que podamos aprovecharlo bien. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La caída del hombre desde el libro de Génesis, capítulo 3, ha ocasionado que naturalmente no tengamos conocimiento de Dios y vivamos por guiados o controlados los seres humanos sin Dios por la concupiscencia, una palabra que significa básicamente deseos sin control o pasiones desordenadas, y lo vamos a ver. Y por supuesto Dios exige una vida de pureza y una vida de pureza sexual, y nos ha provisto el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir una vida real. En el capítulo 4, lo que va a hacer Pablo es comenzar a hacer lo que en capítulo 3, versículo 10 dijo, que quería ver a los tesalonicenses para completar lo que faltaba a la fe de ellos. No es que la fe de la salvación estaba incompleta, sino que el cuerpo de enseñanza, por el poco tiempo que Pablo había estado, y porque obviamente no tenían el Nuevo Testamento y tampoco tenían el Antiguo Testamento como lo podríamos imaginar que lo tenían, porque no había libros, necesitaban ser instruidos todavía. Y eso es lo que significaba. Así que aquí hay un adelanto de lo que Pablo hace, no sabemos, probablemente Pablo fue y los veo de vuelta, pero un adelanto de lo que Pablo hace, y sigue a partir del capítulo 4 el patrón habitual de las cartas de Pablo, que es doctrina y conducta, verdad espiritual y cómo se vive esa verdad. Es básicamente el patrón que siguen las cartas de Pablo, también cuando Pedro lo hace, y obviamente cualquier carta espiritual que se escribía tenía ese propósito. Pero el tono del apóstol Pablo, a partir del capítulo 4, es un tono netamente pastoral. Exhorta y ruega y ordena en el Señor Jesús. Ahora eso parece un poco extraño, eso de exhortar y ordenar y hacerlo con cariño. Bueno, no tenemos que malinterpretarlo o tomarlo de otra manera. Cuando nosotros estuvimos en el viaje ahora con más o menos unas 30 personas, misioneros de SERV y otros de la iglesia de Denton, de Texas, había un lindo
ambiente entre hermanos en Cristo, pero había alguien que guiaba y que enviaba en el chat de WhatsApp instrucciones. Cuando uno leía las instrucciones no pensaba, este me está retando. No, decía, realmente qué cariñoso es y nos está dando información para que nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer, a qué hora tenemos que estar, dónde tenemos que tomar el vehículo, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a conducir. Y ese tipo de información es importante, pero uno sabe que tiene el carácter de orden, tiene el carácter de algo que debe ser obedecido, ¿verdad? Y esa es un poco la idea de que quiero comunicarles de lo que Pablo está haciendo, porque las palabras de Pablo son palabras con la ternura de un pastor, pero tienen el peso de la autoridad de Cristo. Esa es la manera de ver esto y la manera que debe verse cualquier enseñanza que se hace con una exposición bíblica sana. No tienen que mirar a la persona, tienen que mirar el mensaje que está amparado o está basado en las Escrituras. Ahora, si tuviéramos que resumir el corazón de Pablo y su deseo para los tesalonicenses en esta porción que nosotros acabamos de leer y también lo que sigue, versículos 9 al 12, es básicamente este pensamiento. Pablo quiere que los tesalonicenses vivan una vida que agrada a Dios. Una vida que agrada a Dios. De eso se trata todo. ¿Cómo vivir agradando a Dios? Si tuviéramos un retiro de iglesia con el título ¿Cómo vivir agradando a Dios?, se anota muchísima gente, porque esto de cómo hacer cosas son libros que enganchan. Cómo adelgazar en 10 días, ¿no? Cómo tener músculos en 5 días. Cómo esto, cómo lo otro, y llama la atención, es un enganche. Y lamentablemente sabemos que a veces no da resultado, simplemente es una cuestión económica, pero no con la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos dice cómo debemos conducirnos y agradar a Dios, si nosotros seguimos las instrucciones, nosotros no vamos a ser defraudados. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Y eso ya revela algo extraordinario sobre el Evangelio. ¿Por qué? Antes nosotros éramos enemigos de Dios. Si ustedes ven en capítulo 2, versículo 15, habla de las personas que mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. No agradan a Dios, no viven según Dios, no le importa, viven ajenos a la voluntad de Dios. Todos nosotros vivimos de esa forma en un tiempo en nuestra vida, o vivimos si aún no nos hemos convertido. No importa el carácter, el temperamento, si es muy calentón, si se enoja, si es tranquilo. Una persona nace como enemigo de Dios. Nosotros usábamos nuestra vida para deshonrar a Dios, para deshonrar el nombre de Dios, para deshonrar el Evangelio. Pero el Evangelio obviamente no solo transforma el destino eterno de una persona, también transforma la dirección de la vida de esa persona. Es la idea de un evangelio que te dice que una persona se convierte y ya no va más al infierno, pero ahora va al cielo. Ese es un falso evangelio, aunque tiene media verdad. Pues la verdad es que una persona que se convierte tiene un destino diferente. Ya no va al infierno, va al cielo, pero eso no es todo el evangelio. El evangelio no solo me prepara para morir, sino que me enseña cómo vivir. Una transformación, una nueva dirección en la vida, produce un nuevo deseo. Y el nuevo deseo es lo que Pablo le dice, ¿cómo vivimos para agradar a Dios? ¿Cómo se hace para vivir agradando a Dios? Y en los versículos que vamos a ver, vamos a aprender a hacer algo acerca de esto. Pero hay dos áreas en el capítulo 4 principales que tienen que ver con agradar a Dios. Versículos 1 al 8 y versículos 9 al 12. Nosotros vamos a tomar el próximo, 9 al 12. Las instrucciones del capítulo 4 tienen que ver con esto, tienen que ver en cómo agradar a Dios en el aspecto de la pureza, cómo agradar a Dios en la vida fraternal, y luego hay una instrucción matando la ignorancia que podría existir en los tesalonicenses acerca de la venida del Señor, de que Cristo iba a volver. Entonces, Pablo concentra este llamado en los primeros versículos 1 al 12, en estas dos áreas concretas. La pureza sexual, versículos 3 al 8, porque versículos 1 y 2 son, lo vamos a ver ahora, pero es el anuncio de la necesidad de recibir la instrucción, y luego el amor fraternal. Y eso es importante que hable de estas dos cosas, porque la santidad cristiana nunca convive con ideas abstractas. Es decir, cosas no concretas. No es me siento bien.
Hay una canción, me acuerdo hace muchos años, que decía, yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Perdido estaba yo y Cristo me encontró, yo me sigo enamorando de Dios. No estoy diciendo que está diciendo algo mal, sino que a veces ese sentido romántico que se le da y no es práctico en cuanto a qué significa estar enamorado de Dios. ¿Cómo es que esto me comunica este tipo de vida? No es una idea abstracta, sino que termina manifestándose en la forma en que nosotros vivimos. Debe ser visto en nuestra vida cómo vivimos agradando a Dios. Y estos versículos que leímos recién, versículos 1 al 8, donde Pablo nos confronta con una realidad que es inevitable. O vivimos gobernados por nuestras concupiscencias o nuestros deseos sin control, como quienes no conocen a Dios, o vivimos apartados para Dios que nos llamó a santificación y nos dio su Espíritu Santo. No hay un término medio. Y aquí no entra el tema de las tentaciones, no entra el tema directamente de las batallas y las luchas que sabemos que hay. Nosotros lo leímos hoy en el capítulo 2 de 1 de Juan, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Simplemente está presentando para nosotros el argumento, el fundamento. Esto es, o vivimos como los que conocen a Dios, o vivimos como los que no conocen a Dios, controlados por nuestros deseos. Así que quiero que aprendamos tres cosas sencillas aquí. La primera es que tenemos que recordar que la vida cristiana consiste en esto, consiste en agradar a Dios. Los primeros dos versículos. Pablo dice, nosotros ya le dimos instrucciones, la manera que aprendiste de nosotros, y esta palabra aprender es la palabra recibir, la misma que se usa en capítulo 2, versículo 13, cuando ellos recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, la recibieron, la tomaron en cuenta, la manera que aprendiste, cuando estaban ellos enseñando, los alumnos recibieron, anotaron, hicieron la tarea, fueron a su casa, volvieron y habían hecho los deberes, ¿entendieron? Habían recibido, habían asimilado la idea y ahora también está diciendo, ustedes aprendieron esto, pero les estamos repitiendo cómo tienen que conducirse y agradar a Dios. ¿Sí? Y noten en primer lugar que este hecho de vivir agradando a Dios es un mandato de Cristo. No es una idea de Pablo, no es una serie de principios de un pacto de iglesia o de membresía, es que tenemos que hacer ciertas cosas, A, B, C, D. Es un mandato de Cristo. Este mandato fue dado con autoridad apostólica que representaba la palabra de Cristo. Os exhortamos en el Señor Jesús, y en el versículo 2 dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. En el Señor Jesús y por el Señor Jesús. Es un mandato de autoridad apostólica. Son instrucciones. Y la palabra instrucción, aquí que ya usé la ilustración de lo que fue en el viaje, lo que nos indicaban hacer, pero la palabra instrucción es un término, es un vocablo que se usaba estrictamente para referirse a órdenes recibidas de parte de una persona en una posición superior que transmitía a otros. O sea, no había equivocación sobre ello. Entonces nosotros tenemos que sacarnos la idea de que es un déspota la persona que nos está dando instrucciones para algo, porque no es así. Alguien que está por encima y que me está dando instrucciones. Eso puede ser en el almacén. El almacenero me da instrucciones porque él sabe dónde están las cosas y yo tengo que sujetarme a eso. O sea, no tenemos que tomarlo de otra manera. Entonces, por un lado es un ruego que tiene la forma de exhortación porque su origen es Cristo. Nosotros no fuimos regenerados para continuar viviendo de la forma que nosotros vivíamos antes. Nosotros hemos sido regenerados para agradar a Dios. ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? La vida de los que no conocen a Dios, como dije, se caracteriza porque no agradan a Dios. 2.15, lo leímos recién. Pero observen, dice, ¿cómo os conviene conduciros? Tenemos que recordar que la vida cristiana consiste en esto, primera cosa, pero observen, ¿cómo conviene conduciros y agradar? El "y" ahí explica la forma de conducirse de los cristianos. Conducimos ¿cómo? Agradando a Dios. La forma de comportarnos es agradando a Dios. La Biblia, el Antiguo Testamento, lo he mencionado otras veces, pero
se conocía, había una versión que se llamaba la versión de los 70 o la Septuaginta, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y parte del libro de Daniel en arameo, pero hubo 70 judíos que lo tradujeron al griego, cuando el idioma griego era lo que es el inglés ahora, que es un idioma que se maneja en todos lados. Entonces tradujeron del hebreo y del arameo al griego porque la mayoría hablaba ese idioma. Cuando tradujeron al griego, llegaron al capítulo 5, versículo 22, que habla de Enoc caminó con Dios, que lo tenemos en nuestra Biblia, caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La Septuaginta traduce Enoc agradó a Dios. Así que tenemos ahí una relación clara para de qué es agradar a Dios. Es caminar con Dios, es agradar a Dios. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, podemos tener comunión con Dios si Dios me dice que yo haga algo y yo hago otra cosa. Dios me dice que me maneje de esta manera en mi vida privada, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en mis gustos, en mi tiempo, el uso del dinero, pero yo no camino de la mano con Dios. Hay mucho más detrás de esto, pero Cristo vivió de esta manera y por eso Pablo dice, estas son instrucciones de parte de Cristo. Cristo vivió de esta manera, Juan capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vivió una vida perfecta, excelente, agradando a Dios y fue a la cruz en esa condición. Y agradó a Dios cargar el pecado sobre su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, no vamos a caminar con Dios si no amamos a Dios. No amamos a Dios si no pasamos tiempo con la palabra de Dios. Y no pasamos tiempo en la palabra de Dios si tenemos otras prioridades. Tenemos que tener cuidado de no confundirnos. Eso es lo voy a leer al revés. Si tenemos otras prioridades, no pasamos tiempo con la palabra. Si no pasamos tiempo con la palabra, no amamos a Dios, no caminamos con Dios, no honramos a Dios. Me encanta esta expresión del pastor ya fallecido John MacArthur. Dijo, si adquirir más conocimiento acerca de la Biblia y participar en más actividades espirituales, orar, evangelizar, servir, no están vinculados al deseo de conocer mejor a Dios, no producirán crecimiento espiritual en quienes profesan en Cristo. A mí me pegó eso, pues yo soy fan del eslogan, lee la Biblia. Yo dije, wow, ¿cómo está afectando esa misma frase a mi propia vida? Realmente me lleva a conocer más a Dios, a amarle más a Dios, a caminar con Dios, porque para eso fui llamado, es lo que Pablo está diciendo aquí en estos dos primeros versículos. David habló en el Salmo 42, y muchas veces David habló del deseo de estar en la casa de Dios. Una cosa es demandado a Jehová, esta buscaré, que estoy ya en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Por lo menos los de Coré que escribieron ellos, eso, y David probablemente también conocía esto, pero mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. La sed de David no era la sed de estar en la casa de Dios, la sed de David era por Dios. Y el deseo de estar en la casa de Dios era para contemplar la hermosura y la santidad de Dios. No es el objeto, sino la razón. La adoración a Dios es la persona de Dios. Entonces, esto es un mandato de Cristo. Y observen, me encanta esto antes de pasar a la segunda cosa, es que esto no es algo estático. Si hay una expresión que se repite aquí en ambas secciones de lo que tiene que ver con la pureza sexual y el amor fraternal, es que debe abundar más y más. Y eso me enseña a mí que no es algo estático. El agradar a Dios no es algo estático. Queremos que agraden a Dios y que abunden más y más. Eso es superlativo. Yo creo que uno de los enemigos más silenciosos y más peligrosos que hay para la vida cristiana es la mediocridad. En todas las áreas. Pero en la vida cristiana es mortal. Termina siendo un veneno que mata a la persona. Como dije, se vuelve a repetir en capítulo, no lo leímos, pero versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, está hablando del amor fraternal, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es claro que esta reiteración en versículo 1 y en versículo 10
que expresa un pensamiento o idea recurrente, y es que Pablo está enfatizando una idea constante, es que la vida cristiana no se concibe como algo estático, algo conformista. Ya estoy bien, ya leí la Biblia, ya oré hoy, ya le hablé a alguien de Cristo, o ya pedí perdón por mis pecados. Hay una dinámica de crecimiento continuo en la vida cristiana. Jim Cymbala no sé si vive todavía, estimo que sí, pero es un pastor en Estados Unidos, y él dijo en el libro Fuego Vivo, Viento Fresco, es precioso ese libro, él dijo, me desesperaba la idea de que pasaran los años sin que yo pudiera conocer más a Dios. Me desesperaba la idea de que me durmiera en la mediocridad y simplemente mi conocimiento se transformara en un hecho estático que se quedaba allí. La vida cristiana no es estática. Estos hombres a los que Pablo le escribe, esta iglesia a la que Pablo le escribe, Pablo estaba lleno de gozo. En capítulo 1 lo vimos ya. Ellos realmente eran increíbles porque ellos testificaban, todo el mundo sabía del Evangelio por causa de ellos. Había sido como un trueno, el Evangelio se había expandido por todos lados, no tenían necesidad de hablar nada. Sin embargo, a estas personas les escribe, les dice, ustedes tienen que abundar más y más. Es como si Pablo le escribiera hoy una carta a Paul Washer y a Sugel Michelén y Miguel Núñez y otros, y Piper y los pastores conocidos que están siempre alimentando al pueblo de Cristo en diferentes lugares, y ustedes tienen que abundar más y más en esto. Pero ¿cómo le va a decir eso a Paul Washer? Pero es que lo necesitamos. Necesitamos crecer, y el crecimiento se comprueba cuando avanza. Me importa un comino si tenés una Ferrari de último modelo, pero si no anda, si no avanza, ¿para qué me sirve la Ferrari? Me tiene que llevar a algún lado, tiene que avanzar, tiene que servir. El deseo de caminar agradando a Dios tiene que abundar. Y esta palabra que Pablo utiliza aquí, para que abundéis más y más, es la misma palabra que utilizan los evangelistas Lucas y Juan cuando dice que juntaron los alimentos, las canastas de los peces que comieron los panes, recogieron 12 canastas y abundaban. O sea, sobró un montón. O sea, no te quedes corto en vivir agradando a Dios. Tenemos que crecer en esto, tenemos que abundar. Y entonces dice, bueno, pero a mí me cuesta, yo no sé. Bueno, algunos piensan que el hábito de pensar que la vida espiritual es un hecho extremadamente complicado e engorroso, incluye la idea de no sé cómo agradar a Dios. No, yo no quiero vivir una vida estática, pero la verdad que no tengo idea cómo seguir agradando a Dios. Complicado, porque hay que estudiar teología, yo no puedo llegar a hacer esto, aquello, lo otro. Yo no sé griego, no te dijo que tenés que saber griego, ni que tenés que ir a un colegio de teología para agradar a Dios. Necesitas ver lo que la Biblia enseña. El pasaje dice claramente que los tesalonicenses recibieron instrucción acerca del cómo, la manera, la forma y los elementos que conforman una conducta que revela el corazón de alguien que tiene sed de Dios y quiere caminar como Enoc caminó en Génesis capítulo 5. Es decir, Dios no nos entregó a nosotros un crucigrama o un juego de Scrabble, ni un libro de adivinanzas o de enigmas, para que algunos iluminados y estudiosos de teología descubran cómo vivir abundando en una vida que se distingue por su amor y devoción a Dios. Así que lo primero que quiero es que nos desasnemos, nos desburremos y no digamos, esto no es para mí, sí, esto es para vos. Les recuerdo que los tesalonicenses, en su mayoría, eran personas esclavas. Era lo que más abundaba en el Imperio Romano. Salvo algunas personas como Filemón y otros que tenían sus siervos también, pero la mayoría eran esclavos. Y muchos no tenían estudios. Así que acá no se trata de no tener estudios, se trata de querer tener un corazón. Yo quiero agradar a Dios. Entonces, en primer lugar, recordemos que la vida cristiana consiste en agradar a Dios. Eso es.
mi vida cristiana, pensalo vos, mi vida cristiana, Señor, en este momento, orando en tu mente, ahora acá, mirándome a mí, pero orando en tu mente. Señor, enséñame a agradarte. Yo puedo hacerlo, Señor. Dame gracia. ¿Cómo puedo vivir agradándote? Eso es para vos, una oración, como Nehemías. Oré al Dios de los cielos. Bien, la vida cristiana es una vida que debemos vivir y recordar para agradar a Dios. En segundo lugar, vivamos una pureza sexual como los que conocen a Dios. Versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y uno dice, para un poquito. Hay tantos temas para hablar sobre cómo vivir agradando a Dios y viene a tocar la vida sexual. Bueno, en primer lugar, dice el texto, versículo 3, que es la voluntad explícita de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, punto y coma, que os apartéis de fornicación. No se puede separar eso del otro, porque el tema de la santificación está a través de todo el Nuevo Testamento y por supuesto el Antiguo Testamento también en símbolos, pero aquí está comunicando algo específicamente y la idea es, la voluntad de Dios es que ustedes vivan de forma santa, que se aparten de fornicación. Bueno, ¿cómo entendemos esto? Y tenemos que hacer una mirada retrospectiva y entender el entonces para poder nosotros traerlo a nuestro tiempo y decir qué está pasando aquí, porque esto es inspirado por el Espíritu Santo. Y uno diría, bueno, no hay ninguna diferencia. No, la verdad que no hay ninguna diferencia en lo que es la inmoralidad hoy día. Pero la libertad sexual era moneda corriente en el mundo greco-romano. Hay una palabra que se repite mucho entre la gente, que parece que todos tienen el mismo nombre. Ya saben, ¿no? Vos. Y dicen esto y lo otro y aquello. Y todo el mundo habla de esa forma. Bueno, nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar eso. No que lo digamos, yo no lo hago. Pero nos hemos acostumbrado a escuchar eso y nos parece moneda corriente. Bueno, así era el sexo. El mal uso del sexo, la inmoralidad en tiempos del apóstol Pablo y en tiempos de la iglesia de Tesalónica. Para que tengamos una figura, una idea, y lo escuchamos, ya ese tipo de actividad era normal, salvo las personas que habían sido cambiadas por el Evangelio. Un filósofo dijo, de este tiempo, un filósofo dijo, a las amantes las mantenemos por placer, a las concubinas para cuidado diario de nuestra persona, pero a las esposas para darnos hijos legítimos. Y eso se veía absolutamente normal. 3 clases de mujeres para 3 tipos de actividades diferentes. Era una especie de norma cultural. Por eso cuando los mandatos a la pureza sexual del cristianismo eran predicados, sonaba como un estruendo, una bomba. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo me vas a decir que yo no puedo vivir una vida sexual de libertad con quien yo quiero? El apóstol Pedro, escribiendo a los cristianos que estaban siendo perseguidos, en el capítulo 4, el versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Exactamente lo mismo que dice Tesalonicenses. Y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Qué raro que es este tipo, ¿qué le pasó? Tiene una sola mujer ahora. Eso es lo que pensaban, pero esa es la voluntad de Dios, es el punto, en la santificación. En este pasaje de 1 Tesalonicenses está enfocada directamente en apartarse de la impureza sexual.
se ve principalmente, no aquí en este texto, no se ve la santificación principalmente como un proceso, sino como una conducta definida. Y ahora, obviamente que el requerimiento de una vida de santidad se basa en el mandato, varios mandatos, pero el más conocido es Levítico 19, versículo 2, sed santos porque yo soy santo, pero aquí tiene un aspecto negativo. O sea, sean santos, no hagan esto para ser santos. En otros lugares, sean santos y hagan esto, pero aquí dice, sean santos y no hagan esto, no vivan de esta forma. Es la voluntad explícita de Dios, que una vida de santidad, una vida que refleja a un hombre y una mujer santos, es porque tiene una vida sexual pura, agradable a Dios, de acuerdo a los principios bíblicos. Obviamente no vamos a extendernos en este tema, pero fíjense, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación es un término que se extiende a cualquier tipo de actividad sexual. Nosotros tenemos definido adulterio, que es relación sexual de un hombre con una mujer que no es su esposa o viceversa, y la fornicación, una relación sexual fuera del matrimonio. En un sentido técnico podría ser, pero en la Biblia la palabra porneia, de donde viene la palabra fornicar o fornicación, tiene un abanico de significados que abarcan muchísimas otras cosas que hoy puede abarcar la pornografía, puede abarcar pensamiento, puede haber imágenes sensuales, todo lo que sea, eso tiene que ver con la fornicación. Que os apartéis de fornicación. Es el mandato de Dios, es la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, observen que este mandato, vivir en la pureza sexual, obviamente que requiere dominio propio. Versículo 4 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, este es el versículo más complicado, por así decir, de Primera de Tesalonicenses. Y voy a explicar por qué. Yo soy fanático, no fanático, pero soy fan de la versión Reina Valera, pero la verdad que leo la Nueva Biblia de las Américas en mi casa todos los días. Es una versión que tiene sus mejoras, y la versión de la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas tiene una traducción que no dice esposa, porque la palabra griega aquí no es la palabra que se traduce esposa en muchos otros lugares. Y les voy a explicar por qué. La Reina Valera del 60 traduce este versículo de una manera que puede dar la idea de adquirir esposa, que es lo que vemos allí, ¿verdad? Y esta interpretación tiene historia en la iglesia, y algunos la entendieron así, pensando que Pablo estaba hablando del matrimonio como contexto de pureza sexual. Sin embargo, la mayoría de los intérpretes actuales, y leo, entienden que Pablo está hablando del propio cuerpo. Y por eso se traduce, tengan su propio vaso. ¿Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice a los corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros? Habla de nuestra vida, nuestro cuerpo. Esa es la idea, el vaso, somos un receptáculo de algo. Probablemente la idea de tener su propio vaso apunta a aprender a controlar o gobernar el propio cuerpo en santidad y honor. Y hay varias razones para pensar que esto es así, y es lo que yo creo. Primero, el verbo puede significar no solo adquirir, sino también poseer o controlar. Cuando dice que cada uno de vosotros sepa tener. La idea allí de ese verbo es adquirir o poseer o controlar. Y en segundo lugar, Pablo está dando una exhortación universal. Porque tanto los casados como los solteros también deben vivir igual. Así que, habla de la esposa, entonces yo no tengo problema porque soy soltero. No. Y tercero, encaja mejor en todo el argumento del pasaje, porque Pablo viene contrastando dos maneras de vivir. Ser gobernado por las concupiscencias o vivir en santidad delante de Dios. Punto. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el énfasis acá no es simplemente buscar una esposa, sino aprender a vivir con dominio propio. Y el creyente no debe ser esclavo de ningún impulso. El creyente debe aprender por obra del Espíritu Santo a gobernar su cuerpo de la manera que honre a Dios. Y la parte sexual es una. Hay muchas otras cosas que deben ser gobernadas.
El cuidado del cuerpo es uno de esos que conocemos. Cosas que hacen mal y nos puede afectar. Pero esto se refiere a la idea de sepa tener o cuidar o controlar su propio cuerpo en santidad y honor. El dominio del cuerpo, del propio cuerpo en el aspecto sexual es parte del fruto del Espíritu Santo y la práctica, entre otras cosas, demuestra que somos imitadores de Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Detrás de nuestro deseo de amar a Dios está la realidad de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros nunca hacemos algo para obtener un trueque con Dios. Nosotros hacemos siempre las cosas en respuesta a Dios. Respondemos a su amor, respondemos a su gracia. No hacemos una transacción con Dios. Eso ya ocurrió en la cruz. Nosotros respondemos a la gracia que ya nos fue mostrada en Cristo Jesús. Y esta es una de las formas que nosotros respondemos. Observen que no solamente es la voluntad explícita de Dios, versículo 3, requiere dominio propio, versículo 4, pero también demuestra una relación viva con Dios, porque el versículo 5 aclara que debemos vivir y tener control de nuestro cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esto es lo que lo confirma. Pablo está contrastando la conducta del cristiano en santidad y honor con la búsqueda de los gentiles de satisfacer sus deseos sexuales. La idea de pasión de concupiscencia se refiere justamente a deseos lascivos que no tienen ningún tipo de control. Ahora, a veces es bueno aclarar esto. Los gentiles, vale la pena aclarar el uso de los gentiles en el Nuevo Testamento, especialmente en Pablo. Pablo no usa los gentiles en el sentido de raza, como no siempre lo usa en el sentido de raza, como diciendo los no judíos, porque también en un sentido espiritual. En el Antiguo Testamento, las naciones gentiles eran vistos como pueblos alejados del verdadero Dios, entregados a la idolatría, ajenos absolutamente a los pactos y las promesas de Dios. Entonces eran los judíos y los gentiles. Por eso, cuando Pablo dice acá, como los gentiles que no conocen a Dios, no está hablando de nacionalidad u origen de la persona. No, porque los mismos tesalonicenses no eran judíos. La mayoría de ellos no eran judíos. Así que no estaba hablando de nacionalidad. Está usando el término como se usa en muchos lados del Nuevo Testamento para describir a personas que no tienen en cuenta a Dios. Yo sé que la palabra gentil a nosotros nos tiene otra connotación. ¿Qué gentil que es usted? Si lo usamos en el contexto bíblico estamos matando a la persona. Pero realmente la palabra, no viene al caso ahora, pero la palabra sale de la misma raíz, pero tiene significados diferentes. Con el tiempo uno significó una persona de la nobleza, una persona de buena conducta, de buenos modales, pero la palabra gentil tiene el origen como etnia, de raza. Y entonces Pablo lo usa en el sentido que tiene que ver con las personas que no quieren tener nada que ver con Dios, pero no se refiere a los tesalonicenses, sino a las personas inconversas, personas gobernadas por sus pasiones, ajenas a la voluntad de Dios porque no lo conocen. No conocen a Dios verdaderamente. ¿Qué es lo que dice? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, pastor, me quedó claro que los gentiles tienen que ver no con las naciones, tiene que ver con las personas que estaban apartadas a Dios y que no conocen a Dios. Pero claro, no es mi caso. Yo sí conozco a Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Toda la noche oro a Dios. Le pido que perdone mis pecados. Yo tengo la idea de Dios. Dios me conoce, mi Diosito me cuida, me ayuda, me guarda, me sostiene, etcétera, etcétera. Pero conocer no es la idea de, yo lo vi una vez, lo vi en un lugar, sí, lo vi, yo sé quién es Roberto. No es eso. La idea de conocer a Dios tiene que ver con la idea de tener un conocimiento personal. Y eso ocurre únicamente con la conversión. Cuando una persona se convierte, se arrepiente de sus pecados, llega a conocer a Dios como su Padre. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces, para ir avanzando y ya terminando, es la voluntad explícita de Dios, versículo 3, requiere dominio propio, versículo 4, demuestra una relación viva con Dios. Y el versículo 6, el pecado sexual nunca es un asunto privado. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Una de las maneras de pensar típicas sobre el tema de la inmoralidad que tenía, y tiene que ver esto con la idea de que yo no le hago daño a nadie, porque nos amamos. Y bueno, así es el amor, es una pasión. Yo no hago nada a nadie, somos nosotros dos nomás. Esa es la idea. Pero el versículo 6 advierte sobre el daño que puede causar el pecado sexual, porque está aprovechándose de otra persona. Pablo, por lo tanto, expone el aspecto social de la transgresión del pecado sexual fuera de los parámetros o los límites de Dios. Son acciones sexuales ilícitas que perjudican a todos los que están relacionados con cualquiera de los transgresores, ya sea cónyuges, prometidos, familiares o cualquier otro creyente. Si tienen duda de esto, recuerden lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 9, porque no cometerás adulterio, lo voy a leer porque me parece mejor y porque mi cabeza se fue al tacho ahora. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es lo mismo que hacemos nosotros, yo lo hago muchas veces, o lo hago menos que antes, pero todavía me pasa, cuando usas el celular manejando. Pero sí, pero vos amás a tu prójimo que está al lado y al que viene enfrente si no ves. ¿Se dan cuenta? El amor no hace mal al prójimo. ¿Por qué no usas el celular cuando manejas? Porque estás teniendo amor por otra persona. Es duro eso, ¿eh? Fallamos muchas veces, a veces en el apuro y todo, ¿no? Bueno, esto es lo que está diciendo Pablo. Uno piensa que no hace nada con el aspecto sexual, pero sí ocurre. Sí ocurre. Pensá el daño que causa a otro cuando crees que el asunto es privado y no lo es. El daño que causa. La persona que oró por todos los estudiantes en mi graduación, el Master Seminary en el año 2024, esa persona que oró fue encontrada en adulterio, meses después. Y el daño que causa. Los pecados sexuales producen una terrible cosecha de trastornos físicos y mentales en esta vida. Por eso se puede decir que no es nada comparado con las consecuencias eternas si no son confesados ni perdonados. Proverbios capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 habla muchísimo de esto, pero uno de los versículos más terribles de Proverbios es que la afrenta nunca será borrada. El daño que hace el sexo fuera del uso que Dios le ha dado es una afrenta que nunca es borrada. No digo que no puede ser perdonada por Dios, porque sí lo es, pero no queda la marca, como cuando uno clava en una madera y lo saca. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Pero aquí, Señor, en versículo 6, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es vengador de esto. Señor, porque es el Señor de su iglesia. Es la única vez que aparece como vengador Cristo en el Nuevo Testamento. No es la única vez que se menciona esto, pero es la única vez. Y es algo que Pablo les está recordando a ellos. Porque se ve que ya se los había dicho en persona. Les está recordando estas cosas. Siempre es importante repetir, repasar y recordar las cosas que damos por sentado, como el mal uso del sexo. Tenemos que repasarlo. Y finalmente, tengamos cuidado de rechazar este llamado, porque es rechazar a Dios, que da su Espíritu Santo, versículos 7 y 8.
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. 3 cosas solamente. Número 1, Dios define la naturaleza del llamado. La vida que el cristiano está llamado a vivir está de acuerdo con la naturaleza de Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios es santo y ha llamado a sus hijos a vivir de esta manera. Bueno, el propósito de la salvación es este, Efesios capítulo 1. Llamados a ser santos, llamados a ser santos. Es un llamamiento a su reino y gloria. Es el llamado a la salvación está inseparable del llamado a una vida santa y pura. No fuiste salvo para vivir como querés, fuiste salvo para vivir como debes vivir. Y eso es lo que hace el cristianismo distinto de cualquier otra religión o creencia. Vivimos en santidad porque amamos a Dios. Cualquier otra religión que vive una vida de pureza y de sacrificio y de cosas lo hace porque a ver si obtiene el favor de Dios. Nosotros no vivimos de esa forma. Nosotros necesitamos ganar el favor de Dios. Ese ya fue obtenido por la muerte de Cristo. Así que vivimos para agradar a Dios. El cristianismo es precioso. Es una religión voluntaria, de amor, de sujeción, de honra a Dios, de disfrute de Dios. Número 2, la desobediencia es una afrenta directa a Dios. El versículo 8 dice así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto señala, porque Pablo está escribiendo y quizá puede pensar, bueno, como el maestro que está enseñando, dices, ya veo que no me crees lo que está diciendo, no me crees, ya te veo la cara que esté. Bueno, Pablo está diciendo, mirá, no creo que pasaba eso con los tesalonicenses, porque tampoco estaba presente, pero como diciendo, mirá, sí, no pienses que soy yo el que digo esto. Esto proviene de Dios. Esto proviene de Dios. Y por eso hay un sentido aquí que tiene para cualquier pastor o predicador, que tiene que ver con exponer correctamente el texto de la Escritura, para que nadie pueda poner el dedo y decir, me está predicando algo que la Biblia no dice. Esto es lo que dice la Biblia. Así que, si no me crees a mí, por lo menos hace caso a lo que la Biblia dice, lo que dice la Escritura. Porque no podés desecharme a mí, pero si desobedeces, no me estás desechando a mí, estás desechando a Dios. No son ideas nuestras, no son caprichos apostólicos, eso es un mandato de Dios. Ya en el capítulo 2 les había dicho que la enseñanza que les daba estaba sostenida por la conducta de Pablo. Ustedes saben cómo vivimos. Ustedes saben que fuimos como padres, fuimos como madres, cómo los atendimos, cómo trabajamos. Ustedes saben esto. Y ahora le está diciendo de vuelta, ustedes no tienen... Esto proviene de Dios. Y en tercer lugar y último lugar, el Espíritu Santo nos capacita para obedecer, porque dice, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, lo que está diciendo aquí. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Y sabe que finalmente, si viene la pregunta del principio, wow, esto de vivir agradar a Dios es pesado, ¿cómo puedo hacer? Bueno, Dios no te ha desamparado. Dios nos ha provisto algo para que nosotros podamos vivir de esta forma. Nos ha dado el Espíritu Santo. Desde el momento que creemos, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. No es como en el Antiguo Testamento, que aparecía un tiempo y se iba y venía el Espíritu de Dios sobre. No, estará con vosotros y estará en vosotros. Está en nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida de santidad y pureza sexual, en este caso, que Dios demanda. Yo quiero puntualizar que en este caso, este es el caso de lo que Pablo quiere destacar. El Espíritu Santo te capacita como cristiano para vivir una vida sexual y resistir y obedecer lo que está marcando el apóstol Pablo acá. Es por medio de la presencia en la vida de los hijos de Dios que pueden ejercitar dominio propio. De otra forma es imposible. En un mundo tan corrompido y tan tergiversado la idea del sexo. Porque el Espíritu Santo te va a capacitar y te va a devolver el sentido original del sexo, que no fue creado por Dios principalmente para el placer, sino para la reproducción, y para que la reproducción se produjera, Dios lo hizo placentero por su gracia. Pero el propósito no era disfrutar de tu esposa, reproduzcanse. Ese es el propósito. Pero por la gracia de Dios, los seres humanos
tiene la oportunidad de disfrutarlo por la gracia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, puede leer el matrimonio, Cantar de los Cantares y disfrutar todas las expresiones que están allí tan claras. La presencia del Espíritu Santo es una marca de una persona convertida. Es así. Concluyo. La vida cristiana es una vida marcada por la imitación de Dios y esa imitación se expresa en santidad. Y la santidad incluye también la manera en que vivimos el sexo, practicado dentro del marco de la voluntad de Dios. El pecado distorsionó todas las áreas de la vida humana y el sexo es una de las más afectadas y una de las que produce mayores consecuencias cuando se vive fuera del diseño de Dios. Los escándalos en la iglesia son terribles, pero también ocurren en el mundo. Destruyen familias. Pero en un mundo donde todo se ha normalizado, nosotros necesitamos volver a mirar este texto que Pablo escribe a los tesalonicenses en el siglo I y evaluar nuestra vida y nuestra manera de pensar la pureza sexual a la luz de la palabra de Dios, no según los principios de este mundo caído. Vas a escuchar por ahí, en la iglesia no te dejan esto, en la iglesia no. Esto no es una imposición de la iglesia. Esto no es una imposición de la iglesia, ni de los pastores, ni de los hombres. Estos son mandatos dados por Dios para aquellos que quieren vivir una vida para agradar a Dios. No es la única cosa. Hoy nos concentramos en esto. Una vida que agrada a Dios también se esfuerza por abundar en amor fraternal, pero eso es para el domingo que viene. Si tu vida ha sido destruida por el pecado sexual y nunca te arrepentiste y tenés una carga sobre tu alma que no podés solucionar, hay algo peor que eso, es vivir sin Dios. Vivir sin Dios te llevó a vivir una vida de descuido sexual. Si vas a Jesucristo, van a quedar marcas, pero la paz que vas a tener en tu alma por el perdón de pecados va a hacerte olvidar todo eso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Te invito a creer en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te agradecemos por esta oportunidad de hablar quizá un poquito más sobre este tema tan importante, pero pedimos que trabajes en nuestros corazones para vivir agradándote en esta semana, especialmente en esta área, Señor, de la vida sexual. Guarda a los matrimonios en este lugar. Guarda a los solteros, guarda a los que están solos, a los que tienen tentaciones pero quieren agradarte, que puedan volver allí. Y recuerden que el Espíritu Santo, si son hijos tuyos, les ha sido dado para que tengan dominio propio y puedan trabajar en esta área, crecer y vivir como Enoc, caminando y agradando a Dios, como el Señor Jesucristo, que hizo siempre lo que le agrada. Señor, reconocemos que las instrucciones de tu palabra no son caprichos tuyos. Es el modelo que nos has dejado para que nosotros podamos ser imitadores tuyos, porque nos amas. Gracias por el Señor Jesucristo, quien libró nuestra alma de la condenación y que puede perdonar nuestros pecados, incluso aquellos que han sido hundidos en la impureza y hoy pueden ser rescatados por medio de la gracia del Evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.